Buenos días, soy Alejandra Robles, bueno, pertenezco a la Subdirección de Riesgos Sísmicos y yo les voy a hablar de los efectos de sitio. En cada sismo siempre podemos, bueno, principalmente en la Ciudad de México se presentan daños, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que debemos de conocer dónde estamos ubicados. Entonces, principalmente, y es muy recomendable que donde nosotros nos ubiquemos, ya sea en la escuela, en el trabajo, la casa, debemos de saber cómo es el suelo de nuestro sitio de donde estamos ubicados, ¿no? Entonces, aquí yo les presento el mapa de la Ciudad de México, regionalización sísmica. Este mapa nos muestra los daños, los graves daños que hubo en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Aquí nos muestra toda esta línea donde fueron los daños más severos, ¿no? Imágenes de casilla de algún derrumbe y el hundimiento que se presentaron en la alcaldía de Tláhuac. Entonces, todo esto nos lleva a que debemos de conocer en dónde estamos ubicados, ¿no? Entonces, lo que esto nos permite es conocer lo que son los efectos de sitio. Que los efectos de sitio es la respuesta que tiene un lugar cuando se presenta el evento sísmico. Esto es influenciado principalmente por las condiciones geológicas del suelo y la topografía, ¿no? En gran medida, en los primeros decenas de metros del suelo. Este fenómeno fue reconocido desde principios de la sismología y documentado por los japoneses en el siglo XVIII. Aquí les muestro un video de cómo se presenta este fenómeno, los efectos de sitio. Ustedes van a ver cómo se genera el sismo. Este circulito amarillo es cómo se propagan las ondas sísmicas en los diferentes tipos de suelo. Si ven la casita, cuando se pasan las ondas, en suelo firme, o sea, en roca, casi no se mueve la casa, ¿no? Entonces, cuando hay un suelo menos compacto, pues ya como que se empiezan a generar más movimientos en la estructura y ya aquí se aprecia mejor. Y ya cuando suelos más blandos, de arcillas, limos y esto, la estructura se mueve más, ¿no? Y podemos ver aquí en el sismograma cómo esta ondita amarilla casi no se amplifica esta señal. Conforme vamos pasando los diferentes suelos, hay una mayor amplificación las ondas sísmicas. Se amplifican mucho más cuando hay un suelo blando o suelo relleno, de rellenos o de rocas sedimentarias. Entonces, esto es lo que es efecto de sitio. Entonces, vemos que en diferentes zonas de la República Mexicana pueden ser afectados por estos fenómenos, ¿no? Este fenómeno que efectos de sitio. Y esto provoca, en muchas ocasiones, las pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales. Principalmente, y esto como que lo identificamos mucho en lo que es la Ciudad de México, por su historia, ¿no? Que fue un antiguo lago. Entonces, empiezan a urbanizar, empieza a aumentar las zonas urbanas. Entonces, al principio, antes del sismo del 85, pues no teníamos un código de construcción que nos diga, no, pues usted está ubicado en este tipo de suelo, tiene que hacer así su vivienda, ¿no? O su construcción. Entonces,
Esto nos permitió que se generen más estudios de este tipo en otras ciudades que van creciendo. Nos hemos dado cuenta que ahora en la revisión de los atlas, en ningún atlas tiene este tipo de análisis. Entonces uno nos dirá, pues es que mi municipio, mi ciudad no está en una zona de lago. Eso no quita que debemos de hacer este tipo de estudios, porque a lo mejor no es que pues ya está construida o ya está bien establecido un municipio, un estado, pero pues en esta gran empieza a urbanizarse más sitios del municipio, pues a lo mejor puede haber en cierto lugar este tipo de suelo. Simplemente, pues hay algunos municipios o estados donde antes hubo, en esos terrenos, hubo sembradíos y llega uno y pues construye así nada más. No, se tiene que hacer este tipo de estudios para decirnos cómo está nuestro suelo para evitar algún daño posterior si se presentara un sismo importante que afecte a este lugar, ¿no? Entonces, aquí les muestro esta imagen, cómo la señal sísmica se amplifica cuando son suelos blandos, no están consolidados, y cuando es un suelo firme. Este tipo de estudios nos va a decir cómo está, ¿no? Cómo está nuestro suelo. Sí, este tipo de estudios nos ayudan a definir estos puntos que son mapas geotécnicos, mapas de aceleración máxima del terreno para diferentes amortiguamientos, mapas de periodos del terreno, conocimientos sobre la respuesta del terreno cuando sucede un evento sísmico, la posibilidad de generar posibles escenarios de respuesta ante los eventos de distinta magnitud y localización, ya sea que el sismo se presente a unos cuantos metros o kilómetros de nuestra ciudad o metros a los que puedan llegar de la costa del Pacífico, ¿no? También es mostrar la relación que existe entre el suelo y la estructura. Esto viene muy ligado a lo que se plasma en el reglamento de construcción de Ciudad de México y de algunos otros estados que ya tienen propiamente su código de construcción, modificaciones y actualizaciones en las normas técnicas para diseños de sismo, que les comentaba lo que es el reglamento de construcción, y el mejor diseño de estructuras sismorresistentes. Aquí pues es que en la Ciudad de México, a pesar de que estamos en una zona lacustre, pues ya vemos, ¿no? Grandes edificios. Esto pues ha ayudado a que veamos cómo está nuestro suelo. Ya sabemos cómo debemos de construir los edificios. Este tipo de estudios necesitamos conocer toda la información es importante, todo lo que podamos tener es importante, y lo que debemos de tener así muy bien es conocer cómo es la geología superficial. Es importante tener esta información porque nos ayuda a tener más idea de cómo está nuestro suelo, ¿no? Esta información la podemos recabar, la podemos solicitar, lo que es en el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Servicio Geológico Mexicano y el Consejo de Recursos Minerales. Todas estas instituciones tienen abiertas algunas información, ya sea por internet. Si no las tuvieran, pues uno puede ir a las oficinas y solicitarlo, ¿no? Que son las cartas geológicas de geología superficial. También nos apoyamos mucho en los pozos geotécnicos y aquellas perforaciones que se hicieron para el suministro de agua, ¿no? A lo mejor es un poquito más complicado de localizar esta información porque no cualquier institución pueda tener
esta información, porque pues claro, obviamente es un poco más costosa este tipo de estudios, pero instituciones como Conagua o instancias municipales o estatales encargadas en la explotación de mantos acuíferos pueden tener esta información. Esta información nos es de mucha ayuda para este tipo de estudios. Estos estudios de pozos geotécnicos nos va a dar más idea o más realidad de cómo está nuestro suelo, ¿no? Cómo está conformado, los espesores de cada una de las capas, y ya eso sí nos ayuda demasiado para pues, estos estudios de efectos de sitio. La zonificación geotécnica de los valles aluviales es conocer la geología superficial, clasificación de materiales en función de sus propiedades geotécnicas, como les mencionaba anteriormente, es conocer espesores, los espesores de las capas, y este tipo de estudios nos brinda un mapa así más general de cómo está dividido nuestro lugar de estudio. Estos mapas nos indican cuáles son las zonas del terreno, ¿no? En este caso, les muestro la de la Ciudad de México, que nos divide en tres principales, que es en zona firme, en zona de suelo blando o depósitos aluviales, y en la zona de transición, que es como que no es del lago, tampoco es firme. Y esta a su vez, la zona de terreno blando se divide en cuatro zonas. Este tipo de mapas son indispensables para conocer. En el caso de que vayamos a construir fraccionamiento o algo, debemos de ubicarnos, ¿no? Cómo está nuestro suelo, y ahí ya planear cómo se va a construir. La zonificación también nos describe la litología de cada uno de las capas que conforman nuestro suelo. Puede ser rocas sedimentarias, rocas volcánicas, a lo mejor algunas arcillas. Entonces aquí nos dice también cuántos metros son de cada uno de estas capas, las profundidades del nivel freático y algunas propiedades así ya en específico de cada una de las capas, que es la resistencia, la densidad, la plasticidad de esos depósitos, y a lo mejor fracturamientos que no se pudieran ver superficialmente, pero ya un poquito más abajo, pues ya vemos, ¿no? El fracturamiento en estas capas. Aquí les muestro pues este tipo de sondeos que les demuestran cómo está compuesto esta capa, su profundidad y también lo que es su resistencia, ¿no? Conagua, como tiene y hace estudios para la extracción de agua, pues principalmente de Xochimilco, Tláhuac, que es donde zonas que puedan extraer agua, pues tiene este tipo de información. Este tipo de mapas de la zonificación a ustedes como revisores, a lo mejor en primera instancia de los mapas de peligro estatal o municipal, tienen que exigir a la empresa quien se los haga la metodología que usaron para hacer este tipo de información, de este tipo de mapas, y pues todo lo que puedan hacer los empresa, pues se les tienen que entregar, ¿no? Entonces,
a lo mejor ellos tuvieran la capacidad de hacer alguna sondeo, ustedes deben de tener esta información. Toda la información que pueda uno recabar para hacer este tipo de mapas, pues es muy valiosa. Entonces, sí deben de tener muy presente que toda la metodología que use quien haga su atlas se las debe de proporcionar. ¿Qué información nos aporta este tipo de estudios? Les comentaba, zonas susceptibles a la amplificación del movimiento sísmico. Eso es muy, muy importante. La identificación de áreas aptas para distintos usos y realización de obras. No es lo mismo que vaya uno a construir en una zona de roca, roca o suelo firme, a construir en una zona donde hay depósitos, ¿no? Aluviales, o antiguamente hubo un lago, lo secaron y ahorita ya están haciendo fraccionamientos, porque pues, suele pasar, ¿no? ¿Dónde se pueden encontrar estos mapas de zonificación geotécnica? Principalmente pues en los reglamentos de construcción debería de tener este tipo de información. Y esto de la zonificación geotécnica como que es algo muy regional, o sea, en gran escala. Ahorita lo que les voy a comentar es lo que es la microzonificación sísmica, que es ya en un sitio como más pequeño, más reducido, ya donde pues a lo mejor van a construir, pues necesitan hacer este tipo de estudio. ¿Y qué consiste? Pues es estudiar la respuesta que tiene los distintos tipos de suelo ante la presencia de un evento sísmico. Y determina que el contenido de frecuencias naturales del suelo, o sea, cómo se mueve o cómo se comporta el suelo ante un evento sísmico, y tener una estimación preliminar de las amplificaciones que puedan presentarse en este sitio donde vamos a hacer el estudio, ¿no? Esta imagen es muy ilustrativa porque nos dice, o sea, se genera el sismo. Aquí está una estación sísmica en un lugar, sitio de roca, y vemos cómo se registra, ¿no? El sismo. Esta es la señal sísmica. Bueno, uno dice que, bueno, sí, cuando se genera un sismo, la energía que se liberó va perdiendo, así que va perdiendo fuerza, pero cuando llega a un suelo blando, esto se amplifica, porque el suelo no está consolidado, puede haber presencia de agua. Entonces, estas señales y el movimiento es que se siente más fuerte, que es en el caso de la Ciudad de México. Y estos estudios nos dan, aquí les muestro esta imagen de cómo era antes la Ciudad de México, y por eso ahora podemos tener más, pues sí, tener más idea de por qué es que la Ciudad de México, a pesar de que los sismos que le pegan, pues tienen decenas de kilómetros, y por qué siempre cuando hay un sismo importante de gran magnitud, pues causa daños, ¿no? Entonces, la razón es esto. Entonces, este tipo de estudios, pues nos hace que nos supimos, ¿no? Cómo está el suelo. Entonces, este tipo de estudios no nada más es pues enfocado, o se deben de hacer en
ciudades o en municipios que hay suelos blandos o de depósitos de arenas o arcillas principalmente. Se puede hacer en cualquier otro tipo de suelo, pero por eso necesitamos conocer exactamente dónde estamos o cómo está constituido nuestro terreno, nuestro suelo. El ejemplo, pues, como le he estado repitiendo, pues es la Ciudad de México, que es donde se tienen más estudios de este tipo. La microzonificación sísmica es una metodología de análisis muy importante para los estudios del peligro sísmico y pues, la mitigación de estos riesgos, ¿no?, en centros urbanos ya existentes o en posible expansión. La microzonificación sísmica se divide en 4 etapas para su estudio, que es, como al inicio les mencionaba, tener toda la información de la geología, la geomorfología, pues información de algunos estudios que hayan hecho en el lugar, como estudios geotécnicos, geofísica, y si tuviéramos suerte, pues a lo mejor hay alguna estación sísmica instalada en ese lugar, y toda esta información pues nos ayuda a hacer este estudio de microzonificación sísmica. La segunda etapa es analizar los movimientos o registros de sismos en ese lugar, si en el caso que tuviéramos alguna estación sísmica ahí. También lo que es vibración ambiental, que en rato les estaré explicando eso. Y la tercera etapa sería definir las zonas geosismogenéticas, que sería como el caso de la Ciudad de México, y la obtención de mapas de periodos fundamentales del suelo, que se conoce como también mapas de isoperiodos. Este punto yo les estaría explicando, hablando mañana principalmente. Bueno, la zonificación sísmica la podemos separar en dos partes, ¿no? En la amplificación relativa usando sismos fuertes, o la amplificación relativa usando de ruido ambiental, que también yo les estaré como mencionando que es los microtremores. La amplificación relativa usando sismos fuertes es una técnica muy efectiva para valorar lo que es efectos de sitio, que es principalmente, así a grandes rasgos, es tener dos registros de un sismo importante, de magnitud considerable, de magnitud 5 para arriba, en un afloramiento o rocoso, en un sitio donde esté el instrumento lugar rocoso, y el otro en suelo blando, o en sedimentos, ¿no? Es un poco, a lo mejor no es tan fácil de tener dos instrumentos, uno en roca y uno en suelo blando, pero este tipo de estudios o este estudio nos da una gran efectividad en cómo está nuestro suelo, cómo va a reaccionar el suelo cuando hay la presencia de un sismo. Y esto es que compara los espectros de Fourier en ambos sitios, ¿no? Aquí les muestro una imagen de cómo es la comparación de estas componentes, que son la amplificación en un suelo pues firme, y cómo se amplifica la señal en un suelo
suelo blando. Entonces, este estudio nos lleva a esa comparación, ¿no? de periodos, de cómo es la respuesta de ese sitio cuando hay la presencia de un sismo. Los resultados de este análisis es el periodo dominante de vibración del terreno y la amplificación, ¿no? Como es aquí en esta imagen, pues cómo se amplifica esta señal cuando hay un suelo blando. Las desventajas de este estudio es que se requiere 2 instrumentos, ¿no? Y esperar hasta que haya o se presente un sismo importante, moderado o fuerte. Entonces, esto es unas cosas, una desventaja de este estudio. Algunas veces cuando el sismo es demasiado grande, el registro llega a saturarse y pues es imposible hacer algún análisis, ¿no? Alguna falla que a lo mejor por mala suerte, cuando se registró el sismo, pues a veces se va la luz, entonces pues ya ahí a lo mejor el instrumento falla, ¿no? Y pues la escasa instrumentación, ¿no? No en todos los municipios o en todos los estados hay un instrumento sísmico. Eso es una de las desventajas de hacer este tipo de estudios con sismos fuertes. El otro estudio es hacer la amplificación relativa usando ruido ambiental, que es simplemente lo que es ruido ambiental, o bueno, les muestra aquí que Okada, un científico, 2003, decía que la vibración ambiental, los microtremores, es el conjunto de todas las ondas, ya sea de cuerpo o superficiales, que viajan a través de toda la estructura geológica, ¿no? Y provee información de la fuente, o sea, del sismo, y de toda de la estructura del suelo donde está el instrumento. Aquí en 1957 decía que esta vibración ambiental o microtremores están compuestos principalmente por ondas superficiales, principalmente de las ondas Rayleigh, o bien del ruido ambiental generado por fuentes naturales, que puede ser las erupciones volcánicas, el oleaje, o, bueno, el viento también, o también como fuentes artificiales sería, pues, el tráfico, ¿no? El tráfico vehicular, la actividad del ser humano, pues, ¿no? Las fábricas que pudieran estar cerca del sitio donde estamos haciendo el estudio. Entonces, todas ondas o ruidos se le llama vibración ambiental o microtremores. Los microtremores empezaron a estudiar en el siglo pasado para caracterizar el suelo y la estructura de un edificio, ¿no? Ha permitido estimar el efecto de sitio y los periodos dominantes, así como para pues, hacer los estudios de microzonificación sísmica. Barr, otro científico, en 1999, señala que algunas ventajas que ofrece el usar estos registros pueden ser medidos en cualquier lugar y en cualquier momento. No es necesario que se genere o se presente un sismo para hacer este tipo de usar este tipo de vibración ambiental. Los instrumentos para su registro y análisis, pues es simple, simplemente es tener un sismómetro
que es el ideal, porque un acelerómetro siempre es cuando, como registra más ruido, a veces hasta por pasar cerquita de él, ya la señal es muy grande. Entonces, por eso es recomendable que sea usado los sismómetros. Su medición no genera algún problema ambiental, ¿no? O sea, uno puede llegar, poner nuestro instrumento y ya. Entonces no se requiere de gran infraestructura para hacer este tipo de estudios usando los microtremores, ¿no? O vibración ambiental. Estos estudios para analizar el ruido ambiental y hacer una microsonificación sísmica, usamos el método de cocientes espectrales de Nakamura de 1989, que el origen de consiste en, es principalmente, o bueno, lo realizaron los japoneses, pusieron por primera vez el uso de registros de microtremores para determinar el efecto de sitio. Posteriormente, diversos investigadores han modificado un poco esta metodología, pero pues sin tener el objetivo, ¿no? De hacer, estimar la microsonificación sísmica del suelo. En la actualidad, este método de Nakamura es muy usado, es muy fácil de usarlo, o ya, como les comentaba, porque nada más se requiere de un equipo de un sismómetro y esperar a que grabe y ya después hacer el análisis, que consiste en estimar el cociente espectral de amplificación de la amplitud de Fourier de la componente horizontal, de las componentes horizontales contra la vertical. Por eso es que también el equipo que se requiere es un sismómetro que tenga 3 componentes. Y bueno, aquí les muestro nada más el artículo de donde salió toda esta metodología, y es prácticamente, anteriormente les decía, es hacer un cociente, como una división de las componentes horizontales contra las verticales de esa vibración ambiental, ¿no?, que se registró. Bueno, la microsonificación sísmica, ¿qué se obtiene con este estudio, ¿no? Y qué nos aporta para nosotros, qué información nos aporta. Lo que nos da es periodos dominantes del sitio, la amplificación relativa cuando se pueda presentar un sismo, y la amplitud del pico dominante, o sea, la frecuencia dominante del suelo, ¿no? Y pues es muy sencillo adquirir este tipo de datos. Lo que se requiere pues es identificar el sitio de interés, cuál es nuestro sitio donde queremos realizar este estudio. Si es posible que antes de que nosotros vayamos a hacer el estudio, podamos hacer planear dónde vamos a adquirir estos datos, y tener una bitácora, ¿no? De qué es lo que sucedió, porque esto también es muy importante, porque a veces vamos y empezamos a hacer el análisis y decimos, pero ¿por qué esta señal, no? Entonces, podemos decir en nuestra bitácora, no, pues tal hora pasó, no sé, un tráiler. Entonces, todo este tipo
tipo de información nos puede ir ayudando también en el momento de hacer el procesado de nuestros datos de ruido ambiental. Aquí les muestro más o menos cómo es la adquisición, así muy general, de la adquisición de los datos en campo. Es antes de ir a campo, pues configurar nuestro equipo, que les mencionaba, es muy recomendable que sea un sismómetro. Realizar una pequeña excavación, si es posible, claro, aclaro, si a veces no es posible hacer estas excavaciones para poder evitar, así evitamos más ruido que a lo mejor nosotros estamos generando porque estamos cerca del equipo. Entonces, sí podría ser muy recomendable hacer este tipo de excavaciones. Obviamente, orientar el equipo, nivelarlo, instalar, ya sea que el equipo tenga, o sea, todos los equipos traen un GPS, pero también uno puede tener un GPS de mano para que después nosotros podamos identificar en un mapa dónde se hizo la adquisición de estos datos y pues ya iniciar el registro, ¿no? El procesamiento también, ¿no? Inicio de registro, a veces uno puede estar viendo en ese momento si se está registrando, si hay registro, si ya se inició el registro. Entonces, ahí podemos ver que ya estamos haciendo bien la grabación, ¿no? de los registros. Esto es, por hoy, esto sería todo.